Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Arte y Sabor TV. Hoy tenemos con nosotros un invitado de lujo, el señor César Brie, autor, director teatral y actor de teatro. César está radicado en Italia y desde ahí nos recibe en su casa. Con nosotros César Brie, actor, director teatral y dramaturgo. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido a Arte y Sabor TV. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien, desde Italia, bien. Bueno, qué alegría verte después de tanto tiempo. Quería charlar un poco con vos acerca de tu presente, acerca de este trabajo que venís desarrollando, este proyecto de sala que me estabas comentando, si podés informar un poquito a la audiencia. Bueno, yo estoy en Italia, de cuando empezó la pandemia estaba por volverme a Argentina y me quedé prácticamente anclado, estuve 6 meses encerrado en un teatro, haciendo de portero, pero teniendo a mi disposición 3 salas para trabajar. Y luego cuando se empezó a liberar aquí empecé a hacer trabajos porque económicamente la pandemia fue terrible, ¿no? Y, y en ese periodo, junto a un amigo con el cual escribí un texto, Boca Llena, Telón, que quiero llevar a Argentina, decidimos irnos a vivir a las montañas cerca de Plasencia, que es a 1 hora y media de Milán y un lugar mucho más lindo, mucho más grato para vivir y más barato. Y estando ahí busqué y encontré una vieja casa que estaba en venta, que tenía un establo y dos depósitos de paja, o sea, ¿cómo se llamarían? Digamos, 3 establos. Eh, Abandonados, a los cuales con un poco de trabajo, bastante trabajo, pero no demasiado, hubiera podido habilitar como salas. Y decidí comprar eso. Pedí al banco una ayuda, el banco me la negó porque soy demasiado viejo y dentro de 10 años voy a tener más de 75, entonces no me daban el préstamo para comprar una casa. Sería mi primera casa en realidad, ¿no? Aquí en Italia. Y entonces le pedí prestado a amigos, nunca he pedido nada a mis amigos. Escribí a 50 amigos pidiéndoles que me ayuden con un préstamo infructífero, significa que lo devuelvo sin intereses en 5 años, y me dieron el dinero, pude comprar la casa y la estoy arreglando. Entonces la idea es crear un lugar que sirva así como sala de trabajo, no como sala para mostrar espectáculos, sino como un lugar para poder trabajar. Vamos a tener 2 salas de trabajo, un depósito un laboratorio escenográfico y además depósito del material teatral, una biblioteca, está el bibliotecario que es mi amigo Antonio Tisani, que es un filósofo, y tener además 3 habitaciones para alojar personas jóvenes, tres salas, digamos, 3 habitaciones grandes donde pueden entrar 4 o 5 personas por habitación. Las estoy arreglando, las estoy armando, estoy consiguiendo camas, colchones, frazadas, todo lo que sirve. Y estoy arreglando las salas de trabajo. Por el momento estoy arreglando una, después voy a arreglar la otra. Y la idea es, usarla como lugar para ensayar, para no estar pidiendo permiso a la gente. Y la otra sala poner a disposición de la gente joven. Yo tengo muchas veces alumnos de teatro que cuando terminan sus escuelas no saben qué hacer, se tienen que volver cada uno a su región y se separan y todavía tendrían cosas para hacer juntos. Entonces, poder prestar esta sala, no voy a usar la moneda como moneda de pago, sino otra cosa. Voy a pedirles a ellos que trabajen algo, que hagan algún trabajo. Tengo una huerta también, tengo un jardín, yo lo llamo el jardín de las cerezas, de los cerezos, porque hay 3 árboles de cerezas, pero hay también árboles de ciruelas, ya hice mis primeras mermeladas de ciruelas, árboles de manzana y de peras,
Y la idea es esa, crear un espacio como fue el Teatro de los Andes en Bolivia, mucho más pequeño en realidad, en este lugar apartado de Italia, donde la gente pueda hacer una especie de monasterio laico, un refugio, un lugar donde se pueda trabajar y sobre todo utilizar la cosa que más hace falta siempre y que menos se utiliza, el tiempo. Siempre se está corriendo con las obras de teatro porque la gente tiene apuro, porque el tiempo cuesta, porque hay que pagar esto y esto otro. Entonces el dinero impide profundizar porque hay que correr para gastar menos dinero. La idea es liberar este lugar de la, digamos, del apriete, del chantaje del dinero y que sea un lugar de búsqueda de creación en el que se use el tiempo necesario a esa creación. Ese es el proyecto. Esto mismo, de algún modo, lo tengo en Argentina a disposición, porque por un lado Naira González tiene un espacio en las afueras de Buenos Aires que me ha ofrecido, donde está haciendo un proyecto, digamos, parecido, y por otro lado Mauricio Dayub, al que dirigí en El Equilibrista, y que se ha vuelto un amigo entrañable. Él ya me ha escrito y me ha dicho: cualquier cosa, cuando vengas aquí, él ha alquilado ahora, además de su chacarera, han alquilado otro espacio. Aquí tenés un espacio donde trabajar, dar cursos, que está a disposición para vos cuando vengas. Entonces, digamos que en Argentina tengo eso, esa posibilidad, aquí la tengo. Entonces lo que tengo que hacer es viajar entre los dos países, como he hecho siempre. Yo tengo mis hijas aquí, entonces estoy obligado a mantener a mis hijas en Italia, y eso es oneroso, sobre todo ahora que una empieza la universidad, dentro de 2 años la otra va a empezar, y al mismo tiempo tener un pie en Argentina para poder trabajar y hacer obras puntuales, y dividir mi tiempo entre uno y otro, pero para dedicarlo a crear verdaderamente, no a correr. Esa sería la idea, ese es el proyecto que llamo en italiano Isola del Teatro, en español Isla del Teatro. Estupendo, Eso es. César. La verdad que te escuchaba y es fantástico, porque no solamente te has dedicado a formar gente, sino también a crear espacios, bueno, como este, que ojalá llegue a un excelente buen puerto, que seguramente va a ser. Pensaba también en esto que estabas haciendo referencia al Teatro de los Andes, que también fue algo muy significativo en Bolivia y en tu vida. Y te escuchaba también hace un tiempo, creo que fue en el Congreso de Morón, que hacías referencia a esta posibilidad de venir a Argentina a hacer una isla en Argentina. Y habías hecho un comentario acerca de la Patagonia, ¿también puede ser? Sí, en aquella época, en ese momento, cuando hablé en Morón, todavía no había salido este lugar en Morón de Naira González. Porque Naira González, que fue la que fundó conmigo el Teatro de los Andes, heredó de su abuelo una casa quinta en Morón donde está haciendo este proyecto. Eso salió después de esa charla que di. En ese momento, quien me había ofrecido algo parecido había sido en Trelew, Bañato, Eduardo Bañato. Él tiene la Casa Rosada, así que se llama, la llama así, ¿no? El Galpón de la Rosada, te digo ahora, porque me manda siempre sus anuncios. Eduardo Bañato, sí, él tiene, sí, este lugar, que es un teatro muy lindo en el que yo trabajé. Y cuando yo hablé con él, que le decía estaba buscando un lugar, incluso yo no quería que fuera Buenos Aires, quería que fuera algún lugar en el interior. En esa época yo estaba pensando en volverme definitivamente a Argentina. Y él me dijo: aquí tenés un lugar. Solo que Eduardo, que es una persona muy, muy activa, ese espacio ya lo tiene vivísimo, lleno de actividades, de cine, de teatro, de cursos. O sea que sería un espacio en el cual yo iría a aportar, pero es un espacio ya lanzado. Alguien, me recuerdo que después de la conferencia de Morón, me respondió mandándome un correo desde La Rioja y me dijo: acá tenemos un teatro para vos si venís a La Rioja.
Y eso siempre va a estar abierto cuando yo vaya a propuestas de ese tipo. El problema que ocurrió fue que la pandemia bloqueó todo y que además yo tengo un deber hacia mis hijas, que es permitirles estudiar. Y mis hijas, después que nos fuimos de Bolivia, han crecido como italianas, porque su mamá es italiana, y aunque hablan las dos perfectamente español, digamos que su mundo es Italia. Y yo tengo este deber de padre de ver, y además no solo obligación, es un placer hacerlo, de ayudarlas a terminar sus estudios. Ambas quieren hacer cosas artísticas. Una está estudiando ahora a ver si logra entrar es una selección muy dura en la Academia de Roma para hacer guiones, de guionistas. Entran solo 8 y ellas partieron 400 y ahora han quedado 26. Y dentro de una semana de esos 26 van a quedar 8. Uno de esos 26 es mi hija. Y yo espero, es la más chica, además tiene 18 años. Yo espero que lo logre, que le den eso, que le permitan entrar, o sea, que gane su lugar. Y la otra quiere hacer escultura y pintura, tal vez quiere hacer dibujante, todavía no ha decidido, tiene 16 años. Entonces voy a tener esta obligación para con ellas. Eso significa que cuando vaya a Argentina voy a tener que ir también con el peso de tener que ganarme el pan para poder mantener. Es muy difícil, a menos que uno no sea rico, tener una hija o 2 hijas en Italia y mantenerlas desde Argentina. Sería más fácil al revés, ¿no? Estar en Italia y mantenerlas. O sea, tener 2 hijas en Italia y mantenerlas en Argentina es más difícil que si fuera al revés, si estuvieran en Argentina y uno ganara dinero en Italia. Esa es la razón, digamos, personal que me tiene ligado a Italia, y la razón artística es esta. Además de este amigo filósofo, que fue mi maestro intelectual, Tisani, con el cual estoy haciendo este proyecto. Antonio es un grande intelectual del teatro, un hombre que ha escrito libros muy, muy importantes, y están, digamos, en los últimos años de su vida y nos llevamos muy bien. Yo lo reputo mi maestro, él dice que cada uno se elige su maestro, él no se considera mi maestro, pero lo ha sido, y con él estamos realizando este proyecto. O sea que entre esto y la Argentina tengo la vida bastante llena. Estoy pensando ahora regresar en mayo, y estoy hablando ahora con Roberto Carnaghi, porque Roberto me ha escrito diciéndome, proponeme algo, quiero hacer algo, porque él ama mucho mi trabajo, para ver la posibilidad de dirigirlo y de actuar con él por algunos meses. Después tendría que hacerme reemplazar, para hacer una nueva obra que he escrito, que Roberto recibió ya hace tiempo, justo la escribí durante la pandemia, se llama Telón, y es la historia de un viejo profesor de teatro de 120 años, Zorro, y un joven actor de 100 años, Gato. Roberto haría el viejo profesor y yo haría el joven actor, y sería, obviamente, Zorro está en silla de ruedas y el Gato es ciego, y se pelean, se encuentran en un teatro abandonado, cada uno se equivocó llegando ese día. Uno va a dar una conferencia que era el día antes, y el otro va a ensayar una obra que hay que ensayar el día después. Y en ese lugar abandonado se encuentran y discuten en modo ácido y cómico sobre nuestro oficio, sobre el oficio del actor, sobre el teatro, sobre el texto, sobre todos los elementos que tienen que ver con el quehacer teatral. Y finalmente, al final, ambos se visten como una pareja, y deciden de partir. Partir significa están muriendo ambos, se están yendo. Esa es la obra que quiero hacer con Roberto, si lo logramos. Porque hay que ver ahí también si la logramos que alguien la produzca, todos esos detalles no indiferentes. Claro. La verdad que es un placer escucharte. Imagino cada historia, esta
pinta maravillosa. Aparte, el dueto Carnaghi-Brie es súper atractivo. Yo espero, Estaba porque bueno, pensando un poco gran admiración por que Roberto. toda este peregrinar tuyo, de estar continuamente viajando y recorriendo lugares tan distintos, se ve muy reflejado en tu obra también. Me gustaría que nos hagas alguna reflexión sobre la Odisea, por ejemplo. La Odisea fue la última obra, digamos, que hice con el Teatro de los Andes. Fue el último clásico que enfrenté. Trabajamos varios meses, 8 meses en hacerla. Y enfrentamos la Odisea desde puntos de vista diferentes. Por un lado, obviamente traduje y reduje el texto a lo esencial. Y en realidad la Odisea es el viaje de un grupo de... Relacionamos la figura de Ulises con la figura de los emigrantes. E hicimos ese paralelo. El viaje de los emigrantes latinoamericanos que viajan para llegar a Estados Unidos, sobre todo los emigrantes de Centroamérica y del norte de Sudamérica, y que tienen que atravesar no solo todo México, sino que tienen además que atravesar la frontera, pasar el muro y después tratar de llegar y no ser agarrados por la policía de migraciones. Es un poco la Odisea de Ulises. Relacionamos a ejemplos, por ejemplo, los lestrigones, Polifemo, los relacionamos con las maras, con las mismas policías, incluso con los Minuteman, una figura que existe en la frontera de Estados Unidos, que son estos civiles que ayudan a la policía a cazar emigrantes y que viajan en el desierto con sus jeeps, tratando de agarrar a estos desesperados que tratan simplemente de encontrar un modo de sustento. Entonces, ese fue, digamos, el paralelo que hice entre la Odisea y nuestra realidad cotidiana. Había otro paralelo más, que fue el paralelo respecto a lo que ocurría en aquel momento en Bolivia. Yo hice la Odisea en el 2008, y en Bolivia en 2008 hubo prácticamente el intento de derrocar a Evo Morales con un golpe de Estado a través de la masacre de Pando, que ocurrió el 11 de septiembre del 2008. Y que yo denuncié en 2 documentales. Uno, los ataques racistas en mayo del 2008, y el otro, el 11 de septiembre, hice un documental. En mi documental no quedó bien parado nadie, porque también descubrí muchas mentiras del gobierno de Morales que conté. Por ejemplo, en Pando, donde hubo una masacre de campesinos, el primer muerto es de la derecha, los primeros heridos de balas son de la derecha. Había un grupo paramilitar que acompañaba a los campesinos de un fascista local que se había aliado con Morales, y que el gobierno de Morales, a través de Juan Ramón Quintana, que era su ministro del Interior, había utilizado. Entonces, cuando denuncié todo eso en Bolivia, ahí me quedé sin resto, porque en ese momento, si yo con el primer documental que hice sobre el ataque racista en Sucre era el héroe para la gente, digamos, para un sector, y el villano para otros, con este documental lo único que hacía era decir la verdad. Y los que no querían contar la verdad, y desgraciadamente estaban de ambos lados, en ese momento me odiaban. Entonces preferí en ese momento irme definitivamente de Bolivia. Y así fue que me fui primero para Italia, y después comencé a venir en modo mucho más frecuente a Argentina, porque yo aquí creo que a pesar de tantos viajes, mi teatro está muy ligado, muy atado a lo que es, de algún modo, el destino de los latinoamericanos. Yo me siento latinoamericano por sobre todas las cosas. Y esto que estoy creando aquí en Italia tiene poco que ver en realidad con la realidad teatral italiana, tiene que ver con la realidad teatral universal. Crear lugares donde se pueda realmente honrar el arte escénico y trabajar con rigor, con
con constancia y humildemente creando obras de arte y permitiendo a los jóvenes que las hagan, o sea, formándolos. Eso es el objetivo. Qué bueno. Es curioso esto que te estaba escuchando y de alguna manera también pensaba en otros hacedores, en otros directores que por una u otra razón también están viviendo en otro país. Hablaba hace poco con Jorge Eines y Jorge me manifestaba algo parecido a lo que decís vos. Él hace muchos años que está en Madrid, que fundó su escuela ahí, desarrolla su actividad en Madrid, pero continuamente está volviendo a Argentina o a distintos lugares de Latinoamérica y contaba exactamente lo mismo que vos, que por más que esté residiendo en otro lugar y tenga su base de operaciones, por así decirlo, en el extranjero, siempre está volviendo a Latinoamérica. ¿Cómo ves respecto a esto, digamos, la actividad teatral en Italia hoy en día? Mira, aquí la pandemia ha destrozado todo, ¿no? Ha impedido a los artistas de teatro, tal vez ha dado una nueva conciencia, ¿no? Sobre todo ha dado una nueva conciencia a cantidad de sectores de teatro que viven realmente en modo muy marginal y que son en realidad muy valiosos. Eso obedece a un sistema teatral italiano que es absolutamente deficitario respecto a la realidad teatral. Debo decirte en ese sentido que el Instituto Nacional del Teatro en Argentina es una realidad grande respecto a lo que ocurre, por ejemplo, aquí en Italia. Y aunque haya menos dinero para el teatro, la ley del teatro argentina es una ley que deberíamos tener también aquí en Italia y no existe. Aquí existe otra cosa, se hace todo muy a la italiana, digamos. Pero hay un muy buen teatro, hay buenos grupos, hay mucha actividad y también hay muchas dificultades para filmarse, justamente por este mecanismo que te decía del tener que correr para crear. Eso afecta un poco de casi todo el teatro, pero lo afecta mucho más en Italia, por ejemplo, que en Francia o en Alemania. En Alemania es más riguroso, todo está más dividido, hay más dinero para los artistas. En Francia cualquier actor de teatro puede ser un intermitente. Hay una ley que se llama la ley de los intermitentes, por el cual cualquier actor, cuando no tiene trabajo, tiene un subsidio, cuando tiene poco trabajo. O sea que de algún modo se considera que el trabajo del teatro es un trabajo intermitente y cuando no hay trabajo, entonces el Estado suple a esa intermitencia con fondos destinados a los artistas. Que no es un modo para que la gente no trabaje, es un modo para sostener a la gente en los momentos, digamos, en que las vacas están muy flacas. Y eso, por ejemplo, en Francia funciona muy bien. Funciona no solo con los artistas, también con los técnicos, con todos los trabajadores de la cultura. Se necesitaría que en Argentina hubiera una mayor cantidad de fondos, pero siempre, eso lo sabemos, siempre lo estamos buscando. La gran diferencia entre Argentina e Italia es esta. En Argentina cualquier joven que quiera hacer algo lo hace. Se pone y lo hace. Después encuentra un lugar donde lo puede representar, aunque sea una vez a la semana, sobre todo en Buenos Aires ocurre esto. Y se pone a hacerlo, y aunque tenga otro trabajo, lo hace. Digamos, la gente se adueña de su destino, aunque su destino sea marginal y pequeño. En Italia menos. En Italia la gente tiene menos coraje. Entonces, en ese sentido, yo veo la realidad argentina mucho más enriquecedora. Esa es mi posición. Menos rica, pero más enriquecedora. Entendamos. Menos rica de dinero, más enriquecedora en el sentido del riesgo. Qué bueno. Y eso lo vemos en la gente que viene de afuera, que se enamora de alguna manera de esta tierra.
Yo tuve la posibilidad, el placer de conocer a tu mujer. Coincidimos en una entrevista. Nosotros estábamos haciendo una obra en ese momento que era Sumario de la muerte de Kleist, de Alejandro Tantanian, y ustedes creo que en ese momento estaban haciendo Te duele, ¿no? Sí, a Vera. A ver. Mm. Esa obra también fue una obra que hizo como un quiebre, porque justo tomaste una temática que estaba saliendo con toda la fuerza al tapete, y me gustaría que hagas alguna reflexión también de esa obra. Bueno, Te duele fue una obra que hicimos en Bolivia. La primera versión era con Lucas Achirico y su mujer, Danuta Zarsika, una polaca. Ellos vivían en el pueblito Yotala, al lado del Teatro Los Andes, y escuchaban los alaridos, las peleas, entonces decidieron investigar sobre la violencia familiar. Yo al mismo tiempo, en esa época, había hecho una especie de radionovela con las feministas bolivianas, el grupo Las Juanas, de Juana Zurduy de Padilla, que como buenas feministas de un país pobre se ocupaban de la condición de la mujer, de la condición de los niños, de los orfanatorios, de los trabajadoras sexuales, todos aquellos elementos, digamos, más desamparados. Entonces me reuní con ellas, me acuerdo, y en base a todo lo que ellas me contaron, eran abogadas, asistentes sociales, enfermeras, estudiosas, antropólogas, y elaboré una historia que terminó siendo una radionovela que se llamó Emilia, que fue una bomba en Bolivia. Fue muy bello hacerla, era muy lindo a la hora que se pasaba la radionovela, que ibas a comprar al mercado y las mamitas del mercado decían: un segundo, caballero, un segundo, estaban ahí parándote porque querían terminar de escuchar los 20 minutos, media hora que duraba cada episodio. Y entonces hicimos Te duele, hicimos esta obra sobre la violencia familiar. Y lo que descubrí después, cuando esa obra la volví a hacer aquí en Italia, es que el drama es idéntico. Y también las representaciones de clase. O sea, no es algo que atañe solo a clases pobres. Atraviesa todas las clases sociales. La única gran diferencia entre Bolivia e Italia es que la mujer en Bolivia trabaja menos porque tiene muchos hijos, y la mujer en Italia trabaja más porque tiene solo un hijo, ¿no? Los italianos hacen pocos hijos, entonces la mujer generalmente tiene una situación laboral. Eso también le permite salir más. El rol de la Iglesia, desgraciadamente, respecto a la violencia familiar, es un rol que bloquea, porque no permitiendo o condenando el divorcio, la Iglesia no ayuda a estas pobres mujeres, sobre todo a escapar de la violencia de género. Pero en Italia hubo en los años 70 ya la ley del divorcio, como hubo también en los años 70 la ley del aborto, y que permitió finalmente acabar con el aborto clandestino, como finalmente ocurrió ahora en Argentina. Y ese fue el tema. Yo me acuerdo que la primera vez que la mostramos en Yotala para la gente del pueblo, o sea, gente campesina, gente muy humilde. Y al día siguiente yo estaba en uno de estos minibuses yendo para Sucre, y me dice una mujer que estaba sentada a mi lado, me dice, sin mirarme, tímidas como son ellas: ayer ustedes hablaron de todas nosotras. O sea que habíamos tocado y habían entendido absolutamente todo. O sea que también ahí tuvo su importancia esa obra. Y luego yo hice la versión para Argentina, la hice yo con Vera, que... Bueno, yo ya estaba viejito para hacerla, pero bueno, no salió, creo bien. Yo estoy muy contento de haberla hecho. Y me acuerdo cuando terminábamos la obra, todas las mujeres me miraban con un odio, y yo me sentía casi obligado a explicar la génesis, ¿no?, de la obra, para que odiaran al personaje, pero no al actor con el personaje. Esa fue Te duele. Bueno, César querido,
Yo te agradezco muchísimo, muchísimo de corazón este tiempo que nos dedicaste, porque sé que estás con mucho trabajo, afortunadamente. Quería darle un beso enorme a Vera, que Te es lo un da ser, ella también. encantador, una mujer con un talento increíble y una sensibilidad En enorme. este momento acaba de entrar, está aquí, te la muestro. Ah, hola Vera, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás tanto tiempo? Acá Uy, estábamos hablando un poquito de vos. bien, espero. Por supuesto. No, le contaba que bueno, que guardaba un lindo recuerdo de la entrevista que coincidimos en la radio hace unos años, y luego, bueno, ya no nos vimos más, que ustedes partieron. Así Claro. que es un lindo final esto de tenerte ahí junto a César. Así que, Gracias. amigos queridos, bueno, darles las gracias por estar ahí. Un A beso vos enorme. por Igualmente. Y César, ojalá que se cristalice este proyecto con Roberto, porque va a ser un placer verlos a los dos en escena. Ojalá podamos. Y que Un también se dé abrazo. la isla. Un abrazo inmenso. Bueno, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Hasta siempre. Chao. Chao. Con nosotros, César Brie, hablándonos desde Italia, desde su trabajo en un proyecto teatral. Así que agradecemos infinitamente a César este tiempo que nos dedicó. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Les agradezco que nos hayan acompañado. Mi nombre es Joaquín Gómez y los invitamos al próximo programa de Arte y Sabor TV. Buenas noches.